We are a kingdom and transformational house with the aim and purpose of helping people discover, develop, maximize, and release their gifts, purpose, and personal assignment on earth. Welcome to House 633, where you come to become. Welcome, family, and thank you for joining us in this service. We just want to invite you guys to please like, share, and subscribe to our YouTube channel. That way you can help us spread the message of the kingdom. You can also help us spread the message of the kingdom by partnering with us. So we want to invite you guys, if you want to sow into this house, into what God is doing, you can do it through Zelle. You can send it to honorseed@house633.com. So thank you for partnering with us, everything that God is doing in this generation, in this house. We pray that this message blesses your life to the King. Amen. Glory to God. Amén. Gloria a Dios. How's everybody doing? ¿Cómo están todos? Man, God is good. Dios es bueno. God is good for sure. Dios es bueno. If they can, technical difficulties here for sure. Tenemos unas técnicas dificultades ahorita, But I know God has something amazing, something good tonight. pero yo sé que Dios tiene algo bueno, algo maravilloso para nosotros. Why don't you just help me welcoming the Holy Spirit ¿Por qué this no me night? ayudan a darle la bienvenida al Espíritu Santo? Like, without the Holy Spirit, nothing is possible. Porque sin el Espíritu Santo nada es posible. You know, the environment is different without the Holy Spirit. El ambiente es diferente sin el Espíritu Mental Santo. transformation La, is not possible la without the Holy transformación Spirit. mental no es posible sin el Espíritu Santo. So we need the Holy Spirit with us at all times. Entonces necesitamos el Espíritu Santo siempre con nosotros. You know, somebody once said, Alguien una vez me dijo, I need the Holy Spirit even if I'm going to Walmart. yo necesito el Espíritu Santo aunque vaya a Walmart. So wherever it is that we go, Entonces, a cualquier lugar que vayamos, we need the Holy Spirit. necesitamos el Espíritu So Santo. when we come to the house of God, Entonces, cuando venimos a la casa de Dios, we need the Holy Spirit necesitamos el Espíritu Santo so that He can start renewing our mind. para que empiece a renovar nuestra mente And He starts moving and stirring up our y spirit. se comience a mover en nuestro espíritu. Amen? Amén. So let us pray. Entonces, oremos. We're going to be reading today from the book of Matthew, Vamos a estar leyendo hoy del libro de Mateo, chapter 14. capítulo 14. And if you can join me in verse 13, Y si se pueden unir conmigo en el versículo 13, I'm going to read all the way to 21 and then break it down. voy a leer hasta el 21 y lo vamos a quebrar poco a poco. Amen? Amén. So let's get ready. Entonces, alistémonos. So we're going to be Matthew 14, verse 13. Entonces, Mateo 14, versículo 13. On hearing this, Jesus slipped away privately by boat to be alone. Al enterarse de esto, Jesús se retiró en secreto en una barca para estar a solas. But when the crowds discovered he had sailed away, Pero cuando la multitud se dio cuenta que se había marchado, they emerged from all the nearby towns and followed him on foot. salieron de todas las ciudades de los alrededores y lo siguieron a pie. So when Jesus landed, he had a huge crowd waiting for him. Así que cuando Jesús desembarcó, había una gran multitud esperándole. Seeing so many people, his heart was deeply moved with compassion. Al ver tanta gente, se compadeció profundamente de ellos, So he healed all the sick who were in the crowd. por lo que sanó a todos los enfermos que había entre la multitud. Later that afternoon, the disciples came to Jesus and said, Más tarde, esa misma tarde, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, "It's going to be dark soon and the people are hungry. pronto oscurecerá y la gente tiene hambre, But there's nothing to eat here in this desolate place. pero aquí en este lugar desolado no hay nada que comer. You should send the crowds away to the nearby village to buy themselves some food." Deberías despedir a la multitud, a los pueblos cercanos, para que se compren algo de comida. They don't need to leave, Jesus responded. No hace falta que se vayan, respondió Jesús. You can give them something to eat. Tú puedes darles de comer. They answered, "But all we have is 5 barley loaves and 2 fish." Ellos respondieron, pero solo tenemos 5 panes de cebada y 2 peces. "Let me have them," Jesus replied. Entonces Entonces dijo, "Dámelos."
19. Then he had everybody sit down on the grass, and then he took the 5 loaves and 2 fish, Entonces él se sentó en la grama y todos se sentaron con él. and he took the 2 loaves and 2 fish. Y él tomó los 5 panes y los 2 pescados. He looked up to heaven, Él miró hacia el cielo, gave thanks to God, dio gracias a Dios and broke the bread into y pieces. quebró el pan en pedazos. He then gave it to his disciples, Después se lo dio a sus discípulos, who in turn gave it to the crowds. que después lo dieron a la multitud. And everyone ate until they were Y satisfied. todos comieron hasta que fueron satisfechos, For the food was multiplied in front of their eyes. porque la comida fue multiplicada en frente de sus ojos. They picked up the leftovers and filled up 12 basketfuls. Agarraron lo que sobró y llenaron 12 basquetas llenas. There were about 5,000 men who were fed, Habían casi 5,000 hombres que fueron alimentados, in addition to many women and children. en adición de muchas mujeres y niños. Father, in the name of Jesus, we just want to thank you tonight. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias por esta noche. We want to thank you for your word. Te queremos dar gracias por tu palabra. We want to thank you for your revelation and understanding. Te queremos dar gracias por tu palabra y revelación. Thank you for what you're doing this very night. Gracias por lo que estás haciendo en esta noche. Thank you for speaking to us Gracias por hablar con nosotros and breaking down the bread. y quebrar el pan para nosotros. We thank you, Father. Te agradecemos, Padre. Holy Spirit, we just Espíritu pray Santo, oramos that you start opening up our minds que abras nuestras mentes and you start preparing our hearts y prepares nuestros corazones so that the word that is going to be imparted today may produce much fruit. para que la palabra que sea diga hoy pueda desarrollar mucho fruto. In the name of Jesus, En el nombre de we Jesús, pray. oramos. Amen. Amen. All right, let's give God a round of Démosle a applause. Dios un aplauso. Let's shake it down. Ahora Hay que sacudirlo hay que sacudirlo so that the Holy Spirit can start speaking to us. para que el Espíritu Santo pueda hablar con nosotros. As I was reading these passages, Mientras estaba leyendo estos pasajes, I was asking the Holy Spirit several questions. le estaba preguntando al Espíritu Santo preguntas, And what I wanted to impart today y yo lo que quería compartir con ustedes hoy was more in relations to the mind of Christ, era en relación a la mente de Cristo, on how the mind of Christ works. cómo la mente de Cristo funciona, Because as we can see, Jesus is grieved, porque como nosotros podemos mirar, Jesús está entristecido, entristecido because of the death of John the Baptist. por la muerte de Juan el Bautista, And then he kind of like tries to go to a desolate place just to be alone. y ahora él está yendo a un lugar solo para que esté a solas, And the multitudes follow him. y las multitudes lo siguen, And then he has compassion on all of them. y él tiene compasión por todos ellos. He leaves his grief to the side Él deja su lamentamiento al lado to attend the crowds para atender a la multitud and to meet their needs, y para suplir sus necesidades. even though he was in need as well. Aunque en barco él también estaba en necesidad del Because he mismo, was sad, he was grieved. porque él estaba entristecido. So, how does the mind of Christ operate? Entonces, ¿cómo opera la mente de Cristo? And in order for us to be able to understand what's going on in these couple of verses, Y para poder entender lo que está pasando en estos versículos, we have to see this through the mind of Christ, tenemos que mirar esto a través de la mente de Cristo and we have to shift our perspective, y tenemos que cambiar nuestra perspectiva and we have to shift from earthly a mindset, y tenemos que cambiar nuestra mente carnal or like the Bible calls it, the carnal mindset, o como la Biblia le llama la mente carnal, to a heavenly mindset como a una mente del cielo, cielo, or what we call the mind of Christ. o como lo llamamos nosotros la mente de Cristo. Because in order to understand what Jesus is doing Porque here, para poder entender lo que Jesús está haciendo aquí, we have to be able to see the same way that Jesus saw tenemos que mirar de la misma manera que Jesús and vio, have the same perspective that Jesus had. y tener la misma perspectiva que Jesús tenía. Because Jesus didn't look at the 5 loaves Porque Jesús no miró a los 5 panes as lack. como algo que falta.
You know, because a lot of people, especially his disciples, Porque muchas personas, incluyendo sus discípulos, they looked at the multitudes ellos miraron la multitud and they saw lack. y miraron que había falta, They saw that they didn't have enough. que no tenían suficiente. They even told Jesus, you know what, send these people to nearby towns Aún le dijeron a Jesús, manda esta multitud a pueblos cercanos so that they can buy food for para themselves. que puedan comprar comida ellos mismos. They didn't even look at themselves as conduits that God can use. Ni se miraron a ellos mismos como vasos que Dios podía usar. They just said, we don't have any. Solo dijeron, no tenemos esto. You know, we can't supply their needs. No podemos suplir sus necesidades. But Jesus didn't look at the loaves as lack. Pero Jesús no miró los panes como algo que faltaba. He saw them as a seed, Lo miró como una semilla. something that he can use Algo que él podía usar so that God can do a miracle through. para que Dios podía hacer un milagro sobre eso. The other thing that Jesus saw Algo también que Jesús también miró is that he didn't look at the crowds as something as a burden. él no miró a la multitud como algo que lo cargaba. He saw them as a harvest, Lo miró algo como una cosecha. una cosecha. So he didn't look at the crowd and feel burdened. Él no miró a la multitud y se sintió como que tenía carga. The disciples did. Los discípulos sí sintieron esa carga. They're like, look, send them away. Ellos dijeron, mándalos Mándalos afuera. Mándalos afuera. Send them to the towns, Llévalos a los pueblos. los pueblos. Because we don't have enough food to feed them. Porque no tenemos comida suficiente para alimentarlos. We don't have enough to be able to meet all of their needs. No tenemos suficiente para suplir sus necesidades. So we have to shift, Entonces tenemos que cambiar cambiar our perspective. nuestra perspectiva. And like I said, this is where the mind of Christ is something very important for us as believers. Y como digo, aquí es muy importante donde viene lo que es la mente de Cristo. I was trying to teach on this a couple of months ago Quería enseñar en esto en unos meses atrás, because the mind of Christ is what we need in our generation. porque la mente de Cristo es algo que necesitamos en nuestra generación. And in order for us to survive what's coming ahead of us, Para que nosotros podamos sobrevivir lo que viene para adelante, we need the mind of Christ. necesitamos la mente de Cristo. We need a different perspective. Necesitamos diferente We need a perspectiva. different set of eyes. Necesitamos diferentes maneras de mirar. We need to be able to understand who we are in Christ, Tenemos que entender quiénes somos en Cristo and we need to understand that we're simply a conduit, y tenemos que entender que simplemente somos un conducto conducto that God wants to use. que Dios quiere usar. Not necessarily that we're the source, No que somos la fuente, but we're a conduit of what God wants to do on the earth. pero somos un conducto de lo que Dios quiere hacer en la tierra. And the disciples thought that they were the source. Y los discípulos pensaron que ellos eran la fuente. And that's why they said we don't have enough. Y por eso dijeron no tenemos suficiente. And that's why they says let's get rid of them. Y por eso dijeron Hay que mandarlos. Let's get rid of them because we don't have enough. porque no tenemos suficiente. Because they still did not have the mind of Christ. Porque aún no tenían la mente de They Cristo. didn't have his perspective. No tenían su perspectiva. They were still looking at things through the earthly mindset, Estaban mirando a las cosas a través de la mente carnal, where everything that they saw was just lack and scarcity que todo lo que miraban era falta y y necesidad. necesidad. And they looked at themselves, Y se miraron ellos mismos and they says like, we're not the source. y dijeron no somos la fuente. We don't have enough for all these people. No tenemos suficiente para todas estas personas. So I want to kind of like go through this entire story, Entonces yo quiero pasar y hablar de toda esta historia. and I want to be able to pinpoint at least the main kingdom principles Y yo quiero apuntar unos principios de reino that can be used so that we can understand the story, one, que pueden ser usados para que podamos entender la historia and that we can also use in our daily life. y que para también los podamos usar al ir en nuestra vida. So the first thing about the mind of Christ Entonces la primera cosa de la mente de Cristo is we have to be able to tap into the principle of compassion-driven power. es que tenemos que poder entrar al principio Of compassion-driven power. de compasión Del poder, del poder. que es manejado a través de la compasión.
So, because Jesus says that he was grieved, Porque Jesús dijo que él era, he was grieved. él estaba entristecido. Entristecido because of the death of John, right? Porque él estaba entristecido de la muerte por la muerte de Juan. But when he saw the multitudes, Pero cuando miró la multitud, he was driven by compassion. él fue animado por la compasión. He looked at the people Él miró a la gente and he had compassion for the people. y tuvo compasión por ellos. Like the power that he El demonstrated poder que él demostró was out of pure love for the people. fue por el amor que tenía al pueblo. It wasn't a miracle that he wanted to create out of performance. No era un milagro que él quería poner solo Para hacer un show, un performance. Some people help us. ¿Cómo podemos traducir eso? Performance. para hacer una I think I have it translated here too. Hold on. Let me see. Performance. un rendimiento. Is that what it is? Actuación. So that Jesus wasn't creating a show. Jesús no estaba creando un show. He had compassion. Él tuvo compasión. He wasn't trying to have people follow him. Él no quería que las personas lo siguieran. He was just driven by compassion. Él solo estaba siendo conducido por la compasión. He loved people. Él amaba a las personas. And when he saw them, he wanted to do something for them. Y cuando los miraba, él quería hacer algo para ellos. So the first principle of the mind of Christ, Entonces, el primer principio para la mente de Cristo, we have to be driven by compassion. tenemos que ser conducidos por la compasión. When we look at people, we have to have compassion for people. Cuando miramos a las personas, tenemos que tener compasión por ellos. Because power Porque el poder, without love sin amor, is just performance. solo es Una actuación. una actuación. Espectáculo. That's a good Espectáculo. word. Yes, thank you. And Jesus didn't want a performance. Y Jesús no quería un espectáculo. His power was motivated by the love, Su poder era animado por el amor. and that created a kingdom manifestation. Y eso creaba una manifestación del reino. It caused him to be able to do something Causó que él pudiera hacer algo out of compassion. afuera de compasión. And even though Jesus has suffered the loss of John the Baptist, Y aunque Jesús había sufrido por la muerte de Juan el Bautista, he wanted to grieve, él quería estar en lamento, yet when he saw the crowd, pero cuando miró la multitud, his compassion overrode his personal pain. su compasión Sobrepasó su dolor personal. And in most cases, especially in our kingdom life, y en muchas veces al vivir la vida del reino, there are many things that are going to be happening in our lives. hay muchas cosas que van a estar pasando en nuestras vidas, Things that are going to grieve us, cosas que nos van a poner en lamento, that are going to sadden us. que nos van a entristecer, But we have to be able to override our pain pero tenemos que sobrepasar nuestro lamento so that we can meet the needs of people. para que podamos suplir las necesidades de las personas. And it reminds me of King David, for Y me example. recuerda del rey David, por ejemplo. King David was hiding in a cave El rey David estaba escondido en una cueva because he was running away from King Saul, because King Saul wanted to kill him. porque él estaba huyendo del rey Saúl porque lo quería matar. And even though he was suffering Y aunque él estaba sufriendo and he loved King Saul, y él amaba al rey and he Saúl was saddened because King Saul wanted to kill y él him, estaba entristecido porque el rey Saúl lo quería matar and he was hiding in this cave, y él estaba escondido en esta cueva, people were coming to this cave looking for him. personas estaban viniendo a esta cueva para buscarle. And instead of people meeting his needs, Y en vez que las personas supieran sus necesidades, King David was meeting the needs of all the people that were looking for him in that el cave. rey David estaba supliendo las necesidades de todos los que lo buscaban en esa cueva. So for all of us, us kingdom citizens, Entonces, para todos nosotros, los ciudadanos del reino, one of the reasons we receive the mind of Christ una de las razones por que recibimos la mente de Cristo is because our perspective needs to shift in every area. es porque nuestra perspectiva debe cambiar en cada área.
And we need to understand that even though we might be going through trials or Y tribulations, necesitamos que entender que aunque estemos pasando por pruebas y tribulaciones, we always have to meet the needs of people that are in necessity. siempre tenemos que suplir las necesidades de los que están en necesidad. And our compassion Y nuestra compasión has to rise above our own needs. tiene que sobrepasar nuestras necesidades. And that's what Jesus is looking here. Y eso es lo que nos está demostrando Jesús aquí. He's trying to get away, Él está tratando de separarse and he wants to be alone y él quiere estar a solas because he wants to grieve the death of John the porque él Baptist. quiere estar en lamento por la muerte de Juan el Bautista. But the people followed him, Pero las personas lo siguieron and when he saw the people, y cuando miró a las personas, he had compassion. él tuvo compasión. So all of us, we need to be driven by compassion. Entonces todos nosotros tenemos que estar animados por la compasión. If we want to see a kingdom Si manifestation, queremos ver una manifestación del reino. amen. Amén. I'm like, are you guys with me? ¿Están conmigo? Amen. Amén. In the kingdom, En el reino, your authority is directly tied to your heart. tu autoridad está atada a tu corazón. It is if you want to see the healed and the fed, Si quieres ver los sanados y los alimentados, you have to be moved by compassion towards them. tienes que estar movido por la compasión hacia ellos. You have to have a desire to meet their needs, Tienes que tener un deseo a suplir sus necesidades. not to have a desire of people meeting your needs. No para que tengas un deseo para que otros suplan tus necesidades. Because sometimes we always come like even to the house of God Porque algunas veces venimos a la casa de Dios because we want God to meet our needs. porque queremos que Dios supla nuestras And we're necesidades. always looking how to receive, Y siempre estamos buscando cómo recibir. and we make everything about us, Y hacemos todo sobre nosotros. and we never look at maybe the person that is sitting next to us Y that might be hurting, nunca miramos a la persona que está al lado de nosotros que puede estar en necesidad, necesidad and that is in need, y que está en necesidad. and maybe we are the ones that can meet that Y need, nosotros somos esos que pueden suplir esa necesidad. and we are the ones that have the miracle Y que tenemos el milagro to satisfy whatever it is that they're looking para for. satisfechar lo que ellos están buscando. So our authority Entonces nuestra autoridad is directly tied to the condition of our heart, está atada a nuestra condición en nuestro corazón, of the posture of our heart, de la postura de nuestro corazón. of if we're looking to serve Que si estamos buscando servir or we're looking to be served. o estamos buscando ser servidos. So we have to be able to shift our perspective. Entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva. We have to be able to allow the Holy Spirit to give us the mind of Christ Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos dé la mente de Cristo so that we are not burdened, para que no seamos carga, estemos cargados para que no estemos cargados by other people's necessities por las necesidades de otras personas, while we are in necessity. mientras nosotros también estamos en necesidad. Because Jesus was in necessity. Porque Jesús estaba en necesidad. He was sad. Él estaba entristecido. Yet his compassion drove them to meet the needs of the people Y aún su compasión lo empujó a suplir las necesidades de las personas instead of seeking his own personal need, en vez de buscar su propia necesidad. So we don't pray for miracles. We don't pray for miracles. Entonces no oramos por milagros. We pray so that our love can be increased, Oramos para que nuestro amor pueda ser incrementado for the person in front of us. para la persona enfrente de nosotros. Because all of us Porque todos nosotros were brought into the kingdom fuimos entrados al reino so that we can meet the need of the person in front of us. para que podamos suplir la necesidad de la persona enfrente de nosotros. But most of the time we come to the house of God Pero muchas veces venimos a la casa de Dios so that our needs can be met. para que nuestras necesidades sean suplidas.
and we don't understand that while we meet the necessity of others, y no entendemos que cuando suplimos las necesidades de otros, then our necessities are also going to be met. también nuestras necesidades van a ser suplidas. The miracle happens El milagro pasa when you look at things from a different perspective. cuando miras a las cosas en diferente perspectiva, Because going back to the story, porque regresando a la historia, the disciples are like, we don't have enough. los discípulos decían, no tenemos suficiente. But Jesus says we have enough. Pero Jesús dijo, sí tenemos suficiente. We can feed the 5,000. Podemos alimentar los 5,000. I'm the source. Yo soy la fuente. I am here. Yo estoy aquí. And the disciples were saying, we only have. Y los discípulos decían, solo tenemos. And they were looking at things through their carnal Y mindset estaban mirando las cosas a través de una mente carnal, of not having enough. al no tener suficiente. And when we don't allow God to give us the mind of Christ, Y cuando no permitimos a Dios que nos dé la mente de and we're Cristo, looking at everything, the world and our y circumstances, estamos mirando al mundo y nuestras through circunstancias the carnal mindset, a través de la mente carnal, it's never enough. nunca va a ser suficiente. No matter what we have, No importa lo que tengamos, it's never enough. no va a ser suficiente. We're never going to be able to meet the need. Nunca vamos a poder suplir la necesidad. We're never going to be, what we have is not enough for what we want to do. Lo que tenemos no va a ser suficiente para lo que queremos hacer. What we have, Lo que tenemos, we will never give it so that somebody else's need should be met. nunca lo vamos a dar para que la necesidad de otra persona sea Because if suplida. we look at the mindset of the Porque disciples, si miramos la mente de los discípulos, 5 loaves, 2 fishes, 5 panes, 2 peces, that's for us, es para nosotros, not for them. no para ellos. If we give it to them, Si se los damos a ellos, we won't have nothing. nosotros no vamos a tener nada. And they had a mindset of Y poverty, ellos tenían una mente de pobreza, a mindset of lack. una mente de que falta, They always had this mindset of not having enough, esta mente que no tienen no tiene suficiente. suficiente. And that's the mindset that Jesus was trying to break Y esa es la mentalidad que Jesús quería quebrar in that very moment. en ese mismo momento. That's why Jesus was questioning Por them. eso Jesús los estaba That's why cuestionando. Jesus was pushing Por eso them. Jesús los estaba Because empujando. Jesus wanted to break their Porque paradigm. Jesús quería quebrar su paradigma. He wanted to take them from the carnal Los mind quería ya sacar de la mente carnal into the mind of a la Christ, mente de Cristo, where everything is enough, donde todo es suficiente, where nothing is lacking donde nada falta and nothing is y missing, nada falta, where the source of God is God, donde la fuente es Dios and everything, every necessity that we have is going to be y supplied. toda las necesidades que tenemos van a ser suplidas. Amen. Amén. And that's the type of mindset that we need to break in our times now. Y esa es la mentalidad que tenemos que quebrar en estos tiempos. Because Porque siempre we always look at things through the carnal mindset, Siempre miramos a las cosas a través de la mente carnal and we don't see them through the eyes that God wants us to look. y no las miramos a través de los ojos que Dios quiere que las miremos. So let us read this one more time before we continue. Entonces leamos esto una vez más antes de continuar. Back to verse 14. Regresando al versículo 14. Let's see here. We'll start at 13 again. Vamos a comenzar del 13 otra vez. Say, on hearing this, Jesus slipped away privately by boat to be alone. Al enterarse de esto, Jesús se retiró en secreto en una barca para estar a solas. Like sometimes most of us want to be alone. Algunas veces queremos Like estar when solos. something happens to us, Cuando algo pasa a they nosotros, give us bad nos news. dan malas noticias. Things are not going according to plan. Las cosas no están yendo acuerdo al plan. You expected good things to happen and things didn't happen. Esperas cosas buenas que pasen, pero no pasaron. And Jesus, like I said, he slipped away privately Y Jesús se apartó privadamente because he wanted to be alone. porque él quería estar a solas. Just like we might
separate ourselves when situations are happening because we want to be alone. Así como nosotros también nos separamos cuando pasan circunstancias para estar a solas. But when the crowds discovered he had sailed away, Pero cuando la multitud se dio cuenta que se había marchado, they emerged from all the nearby towns and followed him on foot. salieron de todas las ciudades de los alrededores y lo siguieron a pie. And this is funny because, like I said, we're reading the story, Y esto es gracioso porque estamos leyendo la historia, but let's bring it down to our level. pero traigámoslo a nuestro nivel. Have you noticed that when you want to be alone is when everybody's looking for you? ¿Han visto que cuando quieres estar a solas, ahí es cuando las personas quieren estar alrededor It's like tuyo? nobody calls you, Nadie te llama and all of a sudden people call you. y después las personas te llaman. Nobody ever texts you, Nadie te manda mensaje and all of a sudden people are texting y you. ahora las personas te quieren You mandar want to be mensaje. alone. Quieres estar a You, solas. you separate te yourself, estás separando tú mismo. and all of a sudden they start looking for Y you. de repente te están buscando. And then it says 14. Y después dice el 14. So when Jesus landed, he had a huge crowd waiting for him. Entonces, así que cuando Jesús desembarcó, había una gran multitud esperándole. Seeing so many people, Al ver tanta gente, his heart was deeply moved with compassion towards them. se compadeció profundamente de ellos por lo que sanó a todos. Oh, no, al ver la gente se compadeció profundamente de ellos. So he healed all the sick who were in the crowd. Por lo que sanó a todos los enfermos que había entre la multitud. So the question is, when you separate yourself and they're looking for you, Entonces, cuando te separas y te están buscando, what is the condition of your heart? ¿cuál es la condición de tu corazón? Does your heart have compassion for the people that are looking for ¿Tu you? corazón tiene compasión por las personas que te están Or buscando? are you more preoccupied with what's happening in your ¿O life? tú estás preocupado por lo que está pasando en tu vida? You're more worried about your condition, ¿Estás preocupado por tu condición? or are you more worried about the condition of the people that God is sending your way? ¿O estás preocupado por la condición de las personas que Dios te Because está all of mandando a these ti? things for us kingdom Porque citizens, todas estas cosas para los ciudadanos del reino they're just tests God is sending our way, solo son pruebas que Dios está mandando a to nosotros test the condition of our heart, para probar la condición de nuestro corazón, to see if you can be used para mirar si puede ser usado to heal people, para sanar a las personas, to deliver a miracle, para para entregar un entregar milagro un milagro in the life of other people. en la vida de otras personas. If you're able to break Si puedes quebrar the bread el pan and multiply it y multiplicarlo for the benefit of other people, por la beneficio de otras personas. because this wasn't for the benefit of Christ. Porque esto no era para el beneficio de Cristo. This was for the benefit of other people. Esto era para el beneficio de las personas. So it says later that afternoon, Entonces dice, más tarde, esa misma tarde, the disciples came to Jesus and said, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, "It's going to be dark soon and the people are hungry, pronto oscurecerá y la gente tiene hambre. but there's nothing to eat here in this desolate place. Pero aquí en este lugar desolado no hay nada que comer. You should send the crowds away to the nearby villages to buy themselves some food." Deberías despedir a la multitud, a los pueblos cercanos, para que se compren algo de comida. Like when you're going through situations, Cuando estás pasando por situaciones, you always tell Jesus, send them somewhere else. siempre les dice, mándalos a otro lugar. Why are you sending them to me? ¿Por qué los estás mandando a mí? It's like, don't you see my ¿Que condition? no miras mi condición? Don't you see what I'm going ¿Que through? no miras lo que yo estoy Don't you see pasando? that I'm ¿Que no sad? miras que yo estoy triste? Send them, I'm in a desolate place. Yo estoy en un lugar desolado. I got nothing to give them. Yo no tengo nada para darles. Send them away. Mándalos a otro lugar. And then I love 16 Y a mí me encanta el 16 because Jesus responds, porque Jesús responde, they don't need to leave. no hace falta que se vayan. It's like Jesus sends things to you when you're crying. Entonces Jesús te dice cosas cuando estás llorando. No, sends people to you. O manda personas a ti cuando Sends estás people that llorando. are going through situations to you Que manda personas que están pasando situaciones. while you're broken. Aunque tú Mientras tú estás quebrantado. While you're going through situations. mientras tú estás pasando por situaciones, Just to see how you're going to react. para ver cómo tú vas a responder. Just to see what you're going to do. Solo para mirar qué vas a hacer tú. And the disciples say, Y los discípulos dijeron, send them away. mándalos a otro lugar.
I'm in a desolate place. Yo estoy en un lugar desolado. There's no food here. No hay comida aquí. It's not my problem. No es mi problema. And Jesus said, Y Jesús dijo, they don't need to leave. no hace falta que se vayan. Jesus responded, Jesús respondió, you can give them something to eat. tú puedes darles de comer. You can supply their needs. Tú puedes suplir sus necesidades. But Jesus was saying that to them Pero Jesús les estaba diciendo eso. is not because he wanted to do a miracle in the crowd. No es porque él quería hacer un milagro en la multitud. He wanted to do a miracle in the lives of his disciples. Él quería hacer un milagro en la vida de sus discípulos. He wanted to take his disciples Él quería llevar a sus discípulos. and he wanted to take them to another dimension, Y él los quería llevar a otra dimensión, to another level. a otro He nivel. wanted to grow them. Él quería crecerlos, Él quería desarrollarlos. And he wanted to mature them. y los quería madurar. He wanted to remove this spirit of lack and necessity. Él quería remover este espíritu de falta y necesidad, Because they thought that they were the ones responsible porque ellos pensaron que ellos estaban responsables to feed all of the crowd. para alimentar la multitud. They were only responsible of bringing to Jesus whatever it is that they had. Solo tenían la responsabilidad de traerle a Jesús lo que ellos tenían, So that Jesus, as the source, para que Jesús, como la fuente, he can multiply it, él pudiera multiplicarlo, give it back to them, darle de regreso a ellos, so that they can hand it to the people. para que ellos se lo pudieran dar a la gente. He was testing their heart. Él estaba poniendo a prueba su corazón. In 17, they respond, Y en el 17 ellos responden, but all we have is 5 barleys of loaves and 2 fish. pero todo lo que tenemos es 5 panes y 2 peces. We always come to Jesus Siempre venimos a Jesús and we always tell y him siempre le decimos all we have todo lo que tenemos. is this. Es esto. And that's an excuse Y eso es una excusa that Jesus wants to remove from our lives que Jesús quiere remover de nuestras vidas so that he can do a miracle in our lives. para que Él pueda hacer un milagro en nuestras vidas. So let's talk about the principle a little bit. Entonces hablemos del principio. You guys ready for this? ¿Están listos para esto? We always want to give, Siempre queremos dar and we always want to meet another person's need or y necessity siempre queremos suplir las necesidades de otros when we have. cuando tenemos. But Jesus is teaching them, Pero Jesús les está enseñando, give what you don't have. da lo que no tienes. Oh man. There is no miracle if you have. No hay un milagro si tú tienes, But if you give what you don't have, pero si das lo que no tienes, then that's when the miracle happens. entonces ahí pasa el milagro. So I'll tell you a quick story Entonces les voy a decir una historia that applies to this. que aplica a esto. Years ago, about 20 years ago, Hace años, como 20 años, I was going through a great necessity in my life. estaba pasando por una necesidad grande en mi vida. I had $50 in my bank account, Tenía como $50 en mi cuenta de banco and I was like halfway through the month. y estaba a la mitad del mes. And at the end of the month, I needed to pay rent, Y al final del mes tenía que pagar la renta, had to pay my car. tenía que pagar el carro, I had to buy school clothes for the kids, tenía que comprar ropa de escuela para los niños and we also had to buy y groceries. también tenía que comprar la comida. And I only had Y $50. solo tenía $50. It wasn't enough. No era suficiente. It's like I can resonate with this story. Puedo resonar con esta historia. It wasn't enough. No era suficiente. And all of a sudden, I got a phone call, Y de repente agarré una llamada and
and it's from a person that never called me. Y es de una persona que nunca me llamaba. It was the first and only time that they called me. Es la primera y única vez que me llamaron. And they said to me these words. Y ellos me dijeron estas palabras. And they said, I'm calling and I'm sorry for calling you. Y dijeron, estoy llamando y perdón por llamarte, But I'm in great necessity. pero estoy en gran necesidad. And I'm appealing to your generosity. Y estoy Apelando apelando por tu generosidad. generosidad. I need to pay my rent. Tengo que pagar mi renta. This is in another country, not here in the United Es States. en otro país, no en los Estados Unidos. And I'm like, how much is your rent? Y yo les dije, ¿cuánto es tu renta? And I need to pay like $25 for my rent. Yo tengo que pagar $25 para mi renta. And I'm like, let me think about it. Y yo les dije, déjame pensar. Because it's like I only have $50. Porque yo no tengo... Yo solo tenía $50. Porque yo solo tenía $50. That's all I had. Eso es todo lo que tenía. And they were asking me, Y me estaban preguntando. and they were asking me for 25. Me estaban preguntando por 25. They were asking me, estaban pidiendo. They were asking me for $25 Me estaban pidiendo 25. so that they can pay their rent. Para que ellos pudieran pagar su renta. Like I had $50 Yo tenía $50. and I needed to pay my rent Y yo tenía que pagar mi renta at the end of the month. al final del mes. So I spoke to my wife Entonces yo hablé con mi and esposa I'm like, hey, look, they're calling me y le dije, me están llamando and they're asking me for $25. y me están preguntando por $25. We only have $50 in the Solo bank. tenemos $50 ahorita. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? My wife tells me, Mi esposa me dice, if you give them $25, si les damos $25, we're gonna be left with nothing. no No vamos a quedar sin nada. So I'm like, yeah, I know. Entonces yo le dije, sí, yo sé. But the words that they spoke to me, Pero las palabras que ellos hablaron a mí, they're really resonating in my spirit. esas palabras resonaron en mi espíritu. And she's like, what did they say? Y ella dijo, ¿qué dijeron? Well, they're like, I'm appealing to your generosity. Yo estoy apelando a tu generosidad. That really stuck with me. Eso sí Se quedó conmigo. It like it stirred my spirit. Eso Hizo que mi espíritu como que se despertara. And I'm here now talking with God. y ahorita yo estoy aquí hablando con Dios. And I'm like, Lord, like, what is this? Y le estoy diciendo, Dios, ¿qué es esto? How's the condition of your heart? ¿Cómo está la condición de tu corazón? And I'm like, you know what? Y dije, ¿sabes qué? I spoke to my wife Hablé con mi esposa and I told her these words. y le dije estas palabras. We have $50 in the bank account. Tenemos $50 en la cuenta de banco. This is not going to fix my problems. Esto no va a solucionar mis problemas. But if I give these $50 to this person that is calling me, Pero si les doy los $50 a esta persona que me está llamando, this is going to fix all of their problems. esto va a suplir todos sus problemas. So let me give this $50 Entonces déjame dar estos $50 to this person a esta persona because it's going to fix all of her problems. porque va a arreglar todos sus problemas. Because this $50, that's all I got for me. Porque It's not going to do me any good. $50 es todo lo que tenía y no me iban a servir para nada. So I give this $50 to this person, Entonces doy estos $50 a esta persona and now I'm left with zero in the bank. y ahora ya no tengo nada en el banco. Don't ask me No me preguntes how it happened cómo pasó and how the miracle y happened cómo pasó el and milagro how the multiplication y happened. cómo vino la multiplicación. We're not here to try to understand the kingdom. No estamos aquí para entender el reino. The kingdom just works. El reino solo funciona. Once I released Cuando yo solté my five loaves mis 5 panes and my 2 fish, y mis 2 the only peces, thing that I had, lo único que and I tenía gave it, y lo di, a miracle happened. un milagro pasó. Multiplication happened. Multiplicación pasó. But before the end of the month, Antes del mes I had the rent. tenía la renta. I had my car payment. Tenía el pago de mi carro. I had money for groceries. Tenía dinero para la comida. And I had the money to buy all the school supplies for the kids. Y tenía el dinero para agarrar todos los útiles para la escuela de los niños. How it happened, ¿Cómo pasó? I don't know. Yo no sé. I just gave it to God. Yo solo se lo di a Dios. And God told me, Y Dios me dijo, just like in this situation, así como en esta historia, that when you meet somebody else's needs, que cuando suples las necesidades de las personas, God is going to meet your needs. Dios va a suplir tus necesidades.
So he's just testing your heart Entonces Él solo está poniendo a prueba tu corazón, to see where your level of compassion is. a dónde está tu nivel de compasión. Because if you're compassionate to other people, Porque si tienes compasión a otras God is personas, going to be compassionate towards you. Dios va a tener compasión ante ti. And he's going to release a Y blessing, Él va a soltar un milagro, a blessing, una bendición, una bendición that is far above and beyond que sobrepasa what you think lo que piensas and what you ask for. y lo que pediste. Because if you look at the story, Porque si miras a la historia, they had 5 loaves, ellos tenían 5 panes, 2 fishes, 2 peces, and they were able to feed 5,000 people, y ellos pudieron alimentar 5,000 personas, including women and children, incluyendo las mujeres y los niños, which is roughly about 15,000 people. que es 1,500 personas, 15,000. 15,000 personas. And not only that, Y no solo eso, the disciples were saying, we don't have enough. los discípulos estaban diciendo, no tenemos suficiente. And each disciple got to keep a basket full. Y cada discípulo pudo quedarse con una basqueta, Una canasta una canasta for themselves. para ellos. Simply by feeding the multitude. Simplemente alimentando la multitud And by bringing to Jesus what they had. y trayendo a Jesús lo que tenían. Sometimes we don't even bring to Jesus what we have Algunas veces ni traemos a Jesús lo que tenemos because we think it's too small, porque pensamos que es muy pequeño, that it's not enough. que no es suficiente. What is this? ¿Qué es esto? God can't do nothing with this Dios no puede hacer nada con esto because we think God is like us. porque pensamos que Dios es como nosotros. Just because we can't do nothing with Solo it, porque nosotros no podemos hacer nada con esto, it doesn't mean that if we put it in the hands of God, He can't do nothing no with it. significa que si lo ponemos en las manos de Dios, Él no puede hacer nada con él. Of course He can. Sí lo puede hacer. So we go to the teaching that Jesus had for His disciples. Entonces vamos a la enseñanza que Jesús tenía para sus discípulos. And He's trying to tell them, look, I need you to think with the mind of Christ. Y Él está tratando de decirles, necesito que piensen en la mente de Cristo. I want you to give what you don't have. Yo quiero que den lo que no tienen. I am not asking you to produce the miracle. Yo no les estoy preguntando que produzcan el milagro. I am asking you to be the delivery system. Les estoy diciendo que sean el sistema de entrega. That's it. Eso es todo. God wasn't asking me to provide a miracle for the person over there. El Señor no me dijo que yo produzca un milagro para la persona allá. He was saying, I need you to be the delivery system. Él dijo, yo necesito que tú seas el sistema De entrega. de entrega. And sometimes we miss being the delivery system. Y algunas veces fallamos ser el sistema de entrega Because we want to be the miracle. porque queremos ser el milagro. We're the ones that we want them to look at us Queremos que nos miren a nosotros instead of looking at Him. en En vez de mirarlo a vez Él. de mirarlo a Él. And you miss out in being the delivery system. Y te pierdes en ser el sistema de entrega. So, because Jesus is saying, give what you don't have. Porque Jesús está diciendo, da lo que no tienes. Like I gave what I didn't have. Yo di lo que no tenía. I didn't have rent. Yo no tenía renta, I didn't have car payment. no tenía el pago del carro, I didn't have groceries. no tenía para la And I comida, didn't have none of these things. no tenía ninguna de estas cosas. So Jesus said, give what you don't have. Entonces Jesús dijo, da lo que no tienes. This $50 Estos $50 can be your biggest curse puede ser tu maldición más grande if you keep it, si te lo quedas, because you think that's all you have. porque piensas que es todo lo que tienes. But it can be your biggest blessing Pero puede ser tu bendición más grande if you become the delivery system si tú te conviertes en el sistema de entrega and you give it. y lo das. Man, I think I'm the only believer here. Yo creo que soy el único que cree esto. So this is what Jesus was trying to teach them. Entonces esto es lo que Jesús les estaba tratando de Jesus enseñar. told the disciples, Jesús les dijo a sus discípulos, give them something to eat. dales algo de comer, Feed them. alimentalos, Take care of their necessities. suple sus necesidades. He knew they didn't have enough. Él sabía que no tenían suficiente. He was just testing their source. Él solo estaba probando su fuente.
They were with him. estaban con él. But he wanted to see if they really trusted him. Pero él quería mirar si en verdad creían en él. He wanted to see if they really believed that he was the Messiah. Él quería mirar si creían que él era el Mesías, That he was God. que él era Dios, That he was the Son of God. que él era el Hijo de And that Dios, he can do things that nobody else can do. que él puede hacer cosas que nadie más He podía hacer. he wanted to see if they trusted him Él quería mirar si confiaban en él or they still were stuck trusting themselves. o si estaban atorados en solo confiar en ellos mismos. He wanted to know, Él quería saber, and we were talking about kingdom waters a couple of months ago, y right? estábamos hablando de las aguas del reino hace unos meses, Because the kingdom of God is a flow. porque el reino de Dios es un fluir. When something flows, Cuando algo fluye, it's in constant movement. está en un movimiento constante. You just have access to it. Solo tienes acceso para él. Listen to this. You have access to it, Escucha, tienes acceso para él, but you can't control it. pero no lo puedes controlar. You can't trap it. No lo puedes atrapar. You can't hold it. No lo puedes sostener. And carnal-minded people, Y las personas que piensan en la mente carnal, they want to trap things. ellos quieren atrapar They las want to cosas. control things. Quieren controlar las They cosas. don't want to have access to them. No quieren tener acceso a ellas. They want ownership. Quieren ser dueños. So he was saying the kingdom of God is a flow, Entonces él estaba diciendo, el reino de Dios es un fluir, not a reservoir. no Un estanque. un estanque. You know what a reservoir is? ¿Saben qué es un estanque? It's something that is man-made Es algo que es hecho por manos de hombre, that traps water. que atrapa el agua, There's not a flow there. que no hay un fluir ahí. So as men, Entonces, como hombres, sometimes we like to create reservoirs algunas veces nos encanta construir estanques because we control them porque los controlamos and we know how much there is in there. y sabemos cuánto hay allá adentro. So they said our reservoir Entonces dice, nuestro estanque is empty. está vacío. There's 5,000 people here. Hay 5,000 personas aquí. We can't feed them No los podemos because alimentar the reservoir is empty. porque nuestro estanque está vacío. My bank account is empty. Mi cuenta de banco está vacía. I can't help them. No los puedo ayudar. And God is saying, Y Dios está diciendo, who said that you're the source? ¿quién dice que tú eres la The fuente? kingdom is a flow. El reino es un fluir, It's a river es un río of abundance. de abundancia. There's no lack. No hay falta, There's no necessity. no hay necesidad. There's abundance of fish. Hay abundancia de peces. There's more than enough here. Hay más que suficiente aquí. So he was trying to teach them Entonces él quería enseñarles how the kingdom worked. cómo trabaja el reino. That the kingdom is a flow. Que el reino es un fluir. Like you might be missing peace. Tal vez Te falta paz. te falta paz Or you're missing joy. o te falta el gozo, But the kingdom is a flow. pero el reino es un fluir. There's abundance of joy. Hay abundancia de gozo. There's abundance of peace. Hay abundancia de paz. And this is what is he's really trying to teach Y the disciples and us. Y esto es lo que él quiere enseñar a los discípulos y a nosotros. You don't have to wait until you have enough to start giving. No tienes que esperar para que tengas suficiente para empezar a dar. Giving is for the one that wants to give, Para dar es para el que quiere dar, not for the one who has enough. no para el que tiene suficiente. I know more people that don't have nothing Yo sé muchas personas que no tienen nada, that give more que dan más than the people that wait to have enough de las personas que esperan para tener suficiente to give. para dar. Oh boy. We need to abandon the carnal mindset Tenemos que abandonar la mente carnal because you don't have to wait until you have enough to start giving. porque no tienes que esperar para tener suficiente para dar. You start giving Tú empiezas a dar and the enough meets you in the middle of the act. y lo Y lo suficiente te encuentra en medio del acto. I gave $50. yo di $50.
And everything that I needed met me in the middle of my giving. Y todo lo que me faltaba a mí me encontró cuando yo di. Oh boy. The miracle didn't happen in the basket. El milagro no pasó en la canasta, It happened in the hands of the disciples as they gave it away. pasó en las manos de los discípulos cuando lo entregaron. Oh my goodness. Man, I have $50. Yo tengo $50. I released $50. Yo voy a soltar $50. And when I released Y cuando $50, suelte $50, a miracle happened as I released. un milagro pasó cuando lo solté. All of my needs were met. Todas mis necesidades fueron suplidas. I thought that I didn't have enough, Yo pensé que no tenía suficiente, but I had more than enough. pero tenía más que suficiente. Like when we ask people to give, Cuando le pedimos a las personas que den, it's not necessarily just because we want people to give. no es solo porque queremos que las personas den, We want them to experience this miracle queremos que experimenten este milagro in their life. en sus vidas. We want them to go back home Queremos que regresen a casa and for them to be able to understand y clearly para que ellos puedan entender claramente that it was God that supplied all of their que needs. fue Dios que suplió sus necesidades And that God is a true y source que Dios sí es una verdadera fuente that meets all of our needs. que suple las necesidades. Man, I don't even know how to explain this more. This is a pearl. Ni sé cómo explicar esto más. Esto es una perla. Because yes, you want to get a microphone? Or you want to take his microphone? You got it there? Yes. Okay. So as I'm reading this passage, Mientras estoy leyendo este pasaje, I'm seeing that the disciples were hungry. estoy mirando que los discípulos tienen hambre. And what I'm seeing is that he's telling Jesus, tell them to go away so we can eat. Y estoy viendo que Jesús le está diciendo que se vayan para que podamos comer. And Jesus said, no, you give them something to eat. Y Jesús le está diciendo, no, tú dales algo de comer. Meaning, if you have food, you can feed the 5,000. Si tú tienes comida, puedes alimentar a los 5,000. Don't look at what you have for yourself. No mires lo que tienes para ti mismo. And then when the disciples say, I'm just going into the head of the disciples. Y cuando los discípulos ven, o yo estoy tratando de entrar a la cabeza de los discípulos, They were hungry, but they wanted to satisfy themselves without satisfying the others. ellos tenían hambre, pero se querían satisfacer ellos y no satisfacer a otros. And they didn't want to eat in front of them. Y no querían comer enfrente de ellos. That's why Jesus made it their problem. Por eso que Jesús lo hizo su problema. You have to give away your needs, Tú tienes que entregar tus necesidades, your desires tus deseos for them. para ellos. But when Jesus multiplied the fish and the bread, Pero cuando Jesús multiplicó los peces y el pan, he told them, Él les dijo a ellos, now you have abundance. ahora tienen abundancia, Now you still have to share. ahora aún tienen que compartir. And that's what happens when God blesses you financially. Y eso es lo que pasa cuando Dios te bendice financieramente. Is that you get these you don't have any water in your reservoir, Tú no tienes agua en tu estanque, but when Jesus fills it up, pero cuando Jesús lo llena, a lot of people keep it. muchas personas se quedan con él. And what Jesus is saying here, now you got to give it. Pero ahora lo tienes que entregar. Even if you go dry again, Aunque se vuelva a secar el estanque, your in your best interest is to give it. tu mejor interés es entregarlo. And when they gave it all, Y cuando lo entregaron todo, they had still more to keep. y aún tuvieron aún más para quedarse. But they had more to keep, more than how they started. Pero tenía más con que se quedaron que con lo que comenzaron. So imagine if they were to give that again. Pero imagínate si vuelven a dar eso otra vez. Then you have two reservoirs, Ahora tienes dos estanques, not just one reservoir. no solo uno. Amen. Amen. Round of applause. And it reminds me Y me recuerda to the story of the young rich man, a la historia del joven más rico, that he asked Jesus that he followed the law.
que le dijo a Jesús que él seguía la ley. And he says, what do I have to do to be perfect? Y él le preguntó, ¿qué debo de hacer para ser perfecto? He says, sell all your possessions, Él le dijo, vende todas tus posesiones, give it to the poor, dáselo a los pobres, and then come and follow y me. después ven y sígueme a mí. And then he said that he got saddened Y después dice que él se entristeció because he was very rich. porque él era muy rico. And then he walked away. Y después él se fue. And then he says, man, Y después dice, it's going to hombre, be a hard thing for rich people to enter the kingdom of va a God. ser muy duro que las personas ricas entren en el reino de Dios. But then the disciples asked him a question. Pero sus discípulos le hicieron una pregunta. What are we going to get? ¿Qué nosotros vamos a agarrar? Because this goes in turn with this. Porque esto va a turno con esto. We left family, Nosotros dejamos nuestras familias, houses, nuestras casas, businesses, nuestros negocios, all to follow you. todo para seguirte a ti. What are we going to get in return for ¿Qué this? vamos a agarrar nosotros? And Jesus says, you guys are going to get 100 times more Y él les dijo, ustedes van a agarrar 100 veces más of what you left behind. de lo que ustedes dejaron. So in turn of what you're saying Entonces, en términos de lo que dices, is, what was the young rich ruler going to get? ¿qué iba a agarrar el joven enriquecido? He was rich. Él era rico. And Jesus says, leave it all. Y Jesús le dijo, déjalo todo, Because I want to give you 100 times more of what you got. porque yo te quiero dar 100 veces más de lo que tienes. But he walked away Pero él se alejó, because he didn't understand porque él no pudo entender that Jesus wanted to give him more que Jesús le quería dar más and not take away what he had. y no quería solo quitar lo que él tenía. He was just testing his heart. Él solo estaba poniendo a prueba su corazón. And it's the exact same thing that is happening in this story. Y es lo mismo que está pasando en la historia. You only have five loaves and 2 fishes, Solo tienes 5 peces y solo tienes 5 panes y 2 peces, but that's not exactly what you have. pero eso no es lo único que tienes. There are 12 baskets waiting for you, Hay 12 canastas esperándote, but they would not show up pero no van a aparecer until you give me the 5 loaves and the 2 fishes. hasta que me des los 5 panes y los 2 peces. Good Lord. So there are people that God is saying, give me what you have, Entonces hay personas que Dios les está diciendo, dame lo que tienes, because I have something greater for you porque tengo algo más grande para ti, that is going to supply all of your needs, que va a suplir todas tus far necesidades, above and beyond. más allá de lo que Me piensas. too. You ain't putting that on. But Pero Put something in me and then download something in me while I'm asleep at home. there was another preaching, another here. Look at that. Like somebody wants to come and teach with us. But because we keep porque nosotros nos quedamos with what God is asking us, con lo que Dios nos está pidiendo, then that's why we always find ourselves in lack and in necessity. por eso siempre nos encontramos en falta y en necesidad. There's the other story of Elijah and The widow. the widow. Yeah, if you can share that's an amazing story about giving. También está la historia de Elías y la viuda. You want to say it and I translate, or? And Elijah was sent by God to the widow. Y Elías fue enviada a la viuda, And the widow said, all we got is a little bit of dough. y la viuda dijo, solo tenemos un poco de De levadura. So I'm going to make myself some bread. Entonces yo me voy a hacer pan, Me and my son are going to eat it, yo y mi hijo lo vamos a comer and we're going to die. y vamos a morir. And Elijah said, Y Elías dijo, give that to me, dámelo a mí, and God is going to do a miracle in your y house. Dios va a hacer un milagro en tu casa. God is going to make sure that the oil in your house never runs out. Dios va a asegurarse que el aceite en tu casa nunca falte. But the widow Pero la viuda needed to give the last that she had necesitaba dar lo último que tenía to Elijah. a Elías, Supply somebody else's need suplir la necesidad de otra persona. while you're in need. Mientras tú estás en necesidad, The widow was in need. la viuda estaba en It's the necesidad. last thing that she had. Es lo único que tenía. She was ready to die Estaba lista para morir because she had nothing left porque ya no tenía nada until the más prophet showed up. hasta que el profeta apareció. And it says, give it to me instead. Y el profeta dijo, dámelo a mí. But the widow believed Pero la viuda creyó and gave it to Elijah. y lo dio a Elías, And Elijah ate. y Elías comió. And then he said this to the widow. Y después le dijo esto a la viuda,
get every container that you have, Agarra cada contenedor, contenedor que tú and tienes go through the neighborhood y ve a través de la ciudad and get all the containers that people will let you borrow y agarra todos los contenedores de otras and personas fill everything with oil y llena todo con aceite and then sell the oil y después vende el aceite so that you can supply all of your needs. para que tú puedas suplir todas tus And necesidades. the story says Y la historia dice that the oil didn't stop running que el aceite no paró de correr correr until she ran out of containers. hasta que ella ya no tenía contenedores. That is what God is telling us. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Give me what you have. Dame lo que tienes. I'm going to do something miraculous with it. Yo voy a hacer algo maravilloso con él, That is going to supply all of your needs. que va a suplir todas tus necesidades. That's what we tell people, sow into the kingdom. Por eso les decimos a las personas que siembren al reino, Because the kingdom supplies like you have no idea. porque el reino suple como no tienes idea. So going back to the story, Entonces, regresando a la historia, yeah, let me touch this point. déjame tocar este punto. It says the miracle didn't happen in the basket. El milagro no solo No sucedió en en un canasto, it happened in the hands of the disciples as they gave it away. sucedió en las manos de los discípulos cuando lo entregaron. The more you give, Lo más que das, the more you get. lo más que agarrarás de regreso. Even the world understands this principle. Hasta el mundo entiende este principio. That's why the world doesn't give to churches. Por eso el mundo no da a las iglesias. They give to charitable organizations Dan a organizaciones de caridad. calidad. So all these billionaires give 10, 15, 20% Entonces todos estos billonarios dan 20-30% because they understand the principle porque ellos entienden el principio that it's better to give que es mejor dar than to receive. de recibir. But when they give, Pero cuando dan, the principle unlocks receiving. el principio suelta lo que recibes. You have to be generous. Tienes que ser generoso. And God will never stop the supply. Y Dios nunca va a parar el suplir. So now he's also, like I said, he's trying to shift. I'm talking about the mind of Christ, right? Shifting. Entonces, Él está tratando de cambiar. Estamos hablando de la mente de Cristo. And he was trying to get them to stop looking at the earth Y Él estaba tratando de parar que ellos miren las cosas en manera terrenal. and he was trying to get them to look up Y Él estaba tratando de que ellos miren hacia arriba. because they were telling Jesus, Porque le estaban diciendo a Jesús, look, we don't have enough. mira, no tenemos suficiente. But when they gave the 5 loaves and the 2 fishes to Jesus, Pero cuando dieron los 5 panes y los 2 peces a Jesús, Jesus looked up Jesús miró hacia arriba and he says, Father, I thank you. y dijo, Padre, te doy gracias. Because Jesus understood who the source is. Porque Jesús entendió quién era la fuente. Oh, man. When you get this thing that is not enough, Cuando tú agarras esto lo que no es suficiente, what do you do with it? ¿qué haces con él? Now you have to look up Ahora tienes que mirar hacia arriba, to the source a la fuente, and thank the source y dar gracias a la fuente for what you have. por lo que tienes. And the source Y la fuente will multiply va a multiplicar what you give him. lo que le das a él. So Jesus says, I do not look at the problem Entonces Jesús dice, yo no miro el problema to find the solution. para encontrar la solución, I look at the Father. yo miro al Padre. We are trained in the world Nosotros estamos entrenados en el mundo to look at problems to find solutions. a mirar a problemas para encontrar soluciones. But in the kingdom, Pero en el reino, we are taught to look at the Father nosotros somos enseñados a mirar al Padre so that every problem can be resolved. para que cada problema pueda ser resuelto. Because He is the source. Porque Él es la fuente.
So in verse 19 it says, look up into heaven. Entonces en el versículo 19 dice, mira hacia el cielo. He ignored the 5,000 hungry men. Él ignoró a los 5 millones que tenían hambre. He ignored the problem. Ignoró el problema. He didn't even look at it as a problem. Ni lo miró como un problema. The disciples saw it as a problem. Los discípulos lo miraron como un problema. Look, we have a big problem in our hands. Mira, tenemos un gran problema en nuestras manos. We have 5,000 hungry men. Tenemos 5,000 hombres hambrientos. And you know how men eat. Y sabes cómo comen los hombres. And on top of that, they have their wives with them. Y también tienen sus mujeres con ellos. And some of them have children. Y algunos tienen hijos. So we have like 15,000 people. Entonces tenemos como 15,000 personas. Here, Aquí we have a big problem. tenemos Jesus. un gran problema, Jesús. Send them away Mándalos afuera, to the towns. a los pueblos. Let the world resolve their problems. Que el mundo resuelva sus problemas. Oh boy. And Jesus is saying, no, the kingdom is going to resolve it. Y Jesús les dijo, no, el reino lo va a resolver. Jesus didn't look at them as a problem. Jesús no los miró como un problema. He looked to heaven. He looked to the source. Él miró al cielo, hacia la fuente. He looked at the Father who owns the cattle on 1,000 hills. Él miró al Padre, el dueño de todo. The owner of the gold, the silver. El dueño del oro, de la plata. He says, what problem? Y él dijo, ¿qué problema? Like, how do we view things? ¿Cómo miramos nosotros a las cosas? Like, when something is presented to us, Cuando algo es presentado a nosotros, do we try to get rid of it? tratamos de Deshacernos de de eso. Or O we just simply look up. simplemente miramos hacia arriba. You are the source Tú eres la fuente of everything. de todo. This isn't a problem to you. Esto no es un problema para ti. Let me give you what I have, Déjame darte lo que tengo and you will resolve this problem y for me. tú vas a resolver este problema para mí. And this is something we were talking with my wife. Y esto es algo que yo hablaba con mi esposa, That we have to be very careful with. que tenemos que tener cuidado con esto. That's why God is trying to give us the mind of Christ. Por eso Dios nos está tratando de dar la mente de Because Cristo. He wants us to put all of our energy, Porque Él quiere que ponamos toda nuestra all of energía, our thoughts, todos nuestros pensamientos, everything todo in the things of above. en las cosas de arriba. Because there is no problem above. Porque no hay problemas arriba, There are problems here. hay problemas aquí. So the principle is very simple. Entonces el principio es muy fácil. Or the kingdom is trying to bring this point to us. El reino está tratando de darnos este punto. Whatever you focus on, Lo que pones tu enfoque en, you magnify. tú vas a magnificar. It could either be the source, which is God. Puede ser la fuente, que es Dios, You magnify Him. tú vas a magnificarle a Él, Or it can be the problem. o puede ser el problema. You magnify the problem. También puedes magnificar el problema. Meaning you make it bigger than it is. ¿Qué significa? Que lo haces más grande de lo que es. And the question is, what are you focusing Y on? la pregunta es, ¿en qué te estás enfocando? So if you focus on worry, Si te enfocas en la preocupación, you magnify it. tú vas a magnificarlo. If you focus on lack, Si te enfocas en la falta, you tú magnify lo it. vas a magnificar. You focus on the problem, Si te enfocas en el problema, you magnify lo vas it. a magnificar. Whatever you focus on, Cualquier cosa en que pones tu enfoque, you magnify. lo vas a magnificar. So that's why Jesus wants you to put your mind in the things of above. Por eso Jesús quiere que pongas la mente en las cosas de arriba. There are 5,000 people Hay here, 5,000 personas but I aquí, magnify my Father. pero voy a magnificar a mi I Padre. magnify the source. Voy a magnificar la fuente. There is no problem. No hay problema. There is no lack in heaven, No hay falta en el cielo. so there is no lack on the earth. Entonces no hay falta aquí en la tierra. There's nobody hungry in No hay heaven, nadie hambriento en el so cielo. none of these 5,000 are going to go hungry. Entonces ninguno de estos 5,000 va a tener hambre. Whatever you magnify, Lo que tú or whatever you magnificas, focus on, you magnify. o lo que tú te enfocas, vas a magnificar. So if you focus on the 5 loaves, Entonces si te enfocas en los 5 panes, just like the disciples were, como los discípulos lo hicieron, then you're magnifying lack. entonces vas a magnificar la falta. And that's what the disciples were doing. Y eso es lo que le estaban haciendo los discípulos. We're magnifying the fact that we don't have enough. Vamos a magnificar que no tenemos suficiente.
And if you focus on the Father, Y si te enfocas en el Padre, you magnify the supply. vas a magnificar lo que suple. So in every situation, Entonces, en cada situación, we have to magnify the Father. tenemos que magnificar al Padre. We have to bring all these thoughts captive Tenemos que traer todos estos pensamientos captivos and subject them to obey Christ. y Y sujetarlos a que obedezcan a Cristo. Like none of these problems can take the place of Christ. ninguno de esos problemas tienen que tomar el lugar de Cristo. So anytime you start getting anxiety, Entonces, cada vez que te entre la ansiedad, you have to bring those thoughts into captivity, tienes que traer esos pensamientos al cautiverio, al cautiverio, into obedience of Christ, a la obediencia a Cristo, so that Christ can be magnified. para que Cristo pueda ser magnificado. When you magnify anxiety, Cuando magnificas la ansiedad, you minimize Christ tú minimizas a Cristo and you exalt the problem. y tú exaltas el problema. So he was teaching them Entonces les estaba enseñando to magnify the Father. a magnificar al Padre. So we have to teach and learn Entonces tenemos que enseñar y aprender to stop praying the problem a parar de orar por el problema and start proclaiming the provision. y proclamar la provisión, 'Cause that's what Jesus did. porque eso es lo que Jesús hizo. Father, I have a problem. Padre, tengo un I problema. have 5,000 hungry people. Tengo 5,000 personas hambrientas. That's not what he said. Eso es lo que él dijo. He said, Father, I thank you Él dijo, Padre, yo te doy gracias because you supply all of our porque needs. tú suples todas nuestras necesidades. We bless this Bendecimos esto and we break the bread y quebramos el pan in an act of defiance, en un acto de de desafiar desafiar the mindset of lack. el pensamiento de falta. Because when he broke it, Porque cuando lo quebró, he multiplied él it. lo multiplicó. Yeah, my goodness. So Entonces, we have to learn tenemos que aprender to stop praying for the problem de parar de orar por el problema and to start proclaiming the provision. y empezar a Proclamar la provisión. proclamar la provisión. And then point 4 Y el punto 4 is the miracle of the breaking. es el milagro de quebrar. What is kept whole stays small. Lo que se tiene atado, Lo que se queda entero se queda pequeño. Right? Whatever stays whole stays small. What is broken multiplies. lo que se quiebra se multiplica. A seed, Una semilla, as long as it stays whole, mientras esté llena, entera, doesn't grow. no crece, It can't multiply. no se puede multiplicar. But a seed that is broken Pero una semilla que es quebrada, can now multiply. ahora puede multiplicarse. Can now become a tree Ahora puede convertirse en un árbol that can produce fruit, que puede producir fruto, that can feed multitudes. que puede alimentar multitudes. And check this out. Y miren esto, Jesus took, Jesús tomó, blessed, bendició, broke, quebró and gave. y dio. In the kingdom, En el reino, breaking is not destruction. quebrar no es destrucción, It is preparation for expansion. es preparación para expander. If a seed isn't broken, and that's what we're talking about, Si una semilla no es quebrada, it stays a single seed. se queda en una semilla sola. If the bread isn't broken, Si el pan no es quebrado, it stays one meal. se queda solo un alimento. Often we feel broken by life. Algunas veces nos sentimos quebrantados por la vida, We are actually being prepared by the king to feed a multitude. pero estamos siendo preparados por el rey para alimentar una multitud.
Our situations in life, nuestras situaciones en la vida, what we consider breaking, lo que nosotros miramos como quebrantamiento, whether it's an illness, que es si es como una enfermedad, una enfermedad in our personal life, en nuestra vida personal, in the life of our children, en la vida de nuestros in hijos, the life of a family member, en la vida de un miembro familiar, and it feels like we're being broken, y se siente como si estamos siendo quebrantados. It's actually God preparing us en realidad es Dios preparándonos so that we can feed the multitudes. para que podamos alimentar la multitud. It's so that we can take care of the necessity of somebody else Es para suplir la necesidad de otra persona that is going through the same que situation. está pasando la misma situación. But God takes you through it first Pero Dios a ti te pasa ahí primero so that you can be able to take care of somebody else's para need. que tú puedas suplir la necesidad de otra persona. You might be financially broke right now, Tal vez estés financieramente quebrado, but this is just a phase of brokenness. pero este es solo un pasar de se está quebrado. Why? ¿Por qué? Because God is getting ready Porque Dios te está preparando so that you can become the supplier of somebody else's need. para que tú puedas ser el suplir La necesidad de la otro. necesidad de otros. Don't look at it like, oh my God, I'm so broken. No lo mires como, oh, estoy en quiebra. I'm so poor. Yo estoy I'm tan pobre. I'm lacking so much. Me falta mucho. It's preparation Es preparación for abundance. por abundancia. So he's breaking you Entonces Él te está quebrando so that you can multiply para que puedas multiplicar and you can feed the need of many. y puedas suplir las necesidades de muchos. If the bread isn't broken, Si el pan no es quebrado, it stays one meal. se queda un alimento solo. So you can use your last $10 to feed yourself, Entonces puedes usar tus últimos $10 para alimentarte a ti mismo and stay broken, y quedarte en quiebra. or you Oh. can find the opportunity to sow the seed Puedes encontrar la oportunidad para sembrar la semilla and meet somebody else's y need, suplir las necesidades de otra persona. and now you're getting prepared to see a miracle in your life. Y ahora te estás preparando para ver un milagro en tu vida. We often feel broken by life, Algunas veces nos sentimos quebrantados por la vida. and it happens to all of us. Nos pasa a todos. And that brokenness is not even brokenness. Y ese quebrantamiento no es quebrantamiento, It's preparation. es preparación. Because sometimes we come to God and it's like, take away this pain. Porque algunas veces venimos a Dios diciendo, quita este dolor. It's preparation. Es preparación. It's not brokenness. No es quebrantamiento. We just don't have the right perspective. Solo no tenemos la perspectiva correcta. And like I said, maybe you're going through a financial situation, Y también dije, tal vez estás pasando por situaciones financieras, but it's not brokenness. pero no es quebrantamiento, It's preparation. es preparación. It's removing ego, Está removiendo el ego, pride, el orgullo, arrogance, la arrogancia, so that when there's some blessing that comes into your life, para que cuando venga una bendición a tu vida, you don't feel like you're all that. no sientas como que tú eres todo eso. It's preparation. Es preparación. Family situations, Las situaciones de familia, preparation. preparación. It's not brokenness. No es quebrantamiento. It's God is preparing you to bless multitudes of family. Dios te está preparando para suplir las necesidades de otras familias. They're going to come to you. Van a venir a ti. Hey, when you were going through this situation, O cuando estabas pasando esta situación, how did you deal with it? ¿cómo lo lidiaste? Can you advise me? ¿Me puedes dar un consejo? Can you feed me? ¿Me puedes alimentar? Because I need help now. Porque ahora yo necesito ayuda. I'm going through this situation Yo now. estoy pasando esta situación. How did you deal with it? ¿Cómo lo lidiaste?
So it's not brokenness. Entonces no es quebrantamiento. We have to be tested in our areas. Tenemos que ser puestos a pruebas en cada área. Even in financial gain, we have to be tested. También cuando tenemos mucho, tenemos que estar puestos a prueba. Hey, how did you do it so that you didn't get prideful with all that money? ¿O cómo lo hiciste para que no tengas orgullo con todo ese dinero? How did you do it to stay humble? ¿Cómo lo hiciste para tener humildad? Because man, this money Porque este dinero makes me feel that I'm better than everybody. me hace sentir como que soy mejor que otros. But how did you do it to stay humble? Pero ¿cómo lo hiciste tú para ser humilde? It's like sometimes when we talk about brokenness, Algunas veces cuando hablamos del quebrantamiento, sometimes we talk about all the things that we're lacking and missing. algunas veces hablamos de lo que nos falta y necesitamos. But sometimes brokenness shows up in when we have a lot. Pero algunas veces el quebrantamiento se aparece cuando tenemos mucho. It breaks us Nos quebranta because we're no longer the same people. porque ya no somos la misma persona. Can I add something here? Yes. So I was just reading it, and one of the things that we have to understand, Estaba leyendo y una cosa que tenemos que entender, when there is a blessing, cuando hay una bendición, when there is growth, cuando hay crecimiento, it requires structure. se requiere estructura. It seems like when Jesus told the disciples Parece que cuando Jesús le dijo a los discípulos to bring me the loaves and the fish, que me traigan los peces y los panes, the first thing he brought was order to the people. lo primero que él trajo fue orden al pueblo. He said, make sure that everybody's sitting down in the grass. Asegúrense que todos están sentados al grass. A structure. Una estructura. It seems like people were talking, people were yelling, there was a commotion about food. Parece que como que la gente estaba gritando y que había una conmoción por la comida. And then he said, make sure that everybody's sitting down, Asegúrense que todos están sentados, because we're about to do something big. porque estamos a punto de hacer algo grande. But then, Pero entonces, when the miracle happened, cuando el milagro sucedió, he only called the men to come forward, él solo llamó a los hombres que llegaran allí, for the men to feed their families. para que los hombres alimentaran a su familia. So when you're talking about how to keep humble Cuando habla cómo mantenerse in humilde times of blessing, en momentos de bendición, Jesus deferred the blessing so that disciples can feed the men. Jesús difirió la bendición para que los discípulos alimentaran a los hombres And the men to feed their own families. y los hombres que alimentaran a sus propias familias. There was a structure in the whole parable, in the whole story. Hay una estructura en toda la historia. And what happens with us at church, Y lo que pasa con nosotros en la iglesia, when we come, que cuando venimos, when we serve, cuando servimos when we're doing everything according to how God wants us to do it, y conocemos todas las cosas como Dios quiere que lo hagamos, God is going to pour down blessings upon us. Dios va a derramar bendiciones sobre nosotros And it is up to us to create a structure y está en nosotros crear una estructura so that there will always be overflow. para que siempre haya sobreabundancia. And what's happened in the church and with us children of God Y lo que pasa en la iglesia y nosotros como hijos de Dios, is that we come to church, venimos a la we iglesia, receive the blessing, recibimos la bendición and we don't know how to structure the y blessing. no sabemos cómo estructurar la bendición. And part of the blessing is to bless others. Y parte de la bendición es bendecir a otros. And when God blessed you Y cuando Dios te bendice and you didn't bless the church, y no bendices a la iglesia you didn't bless your parents, y no bendices a tus padres, you didn't bless the widow, no bendeciste a la viuda, you didn't bless the orphans, no bendeciste a los huérfanos, like the Bible says, como dice la Biblia, and people with necessity, y la gente con necesidad, everything that you got todo lo que tienes was lost. se perdió. But here, Pero aquí, with 5 loaves and 2 fishes, con 5 panes y 2 peces, with the right structure, con la estructura correcta, you feed everybody, alimentas a todos and you still have 12 baskets y left. todavía tienes 12 canastas que te quedan. Structure. Estructura. Amen. Man. That's good. I was going to go there next, but I'm going to avoid that now. and for the sake of time, Y por el tiempo, and this is what you were talking about, y esto es lo que estaba hablando el hermano, that chaos blocks the flow. que el caos para el fluir. Rest receives the overflow.
el Rest. El descanso. el descanso trae la el fluir, el overflow. So like Brother Noah was saying, Entonces, como el hermano Noé estaba diciendo, structure. la estructura. He had them to sit on the grass Él les dijo que se sentaran en la grama because, like I was saying, there was chaos. porque había caos. Everybody was grumbling, Todos estaban, murmurando, grumbling. He's like, we're hungry. tenemos hambre. The wives, we're hungry. Las mujeres tenemos hambre. Especially the children. Especialmente los niños. We're hungry. Tenemos hambre. And this probably annoyed the disciples. Y tal vez esto los infurió a los discípulos. So the disciple solution was send them away. Entonces la solución de los discípulos era dejarlos ir, Because they didn't have a structure. porque no tenían una estructura. But Jesus had a structure. Pero Jesús tuvo una estructura. He says, calm everybody down. Él dijo, calma a todos, Because you can't receive in chaos. porque no puedes recibir en caos. You receive in peace. Tú recibes en paz. So sit down Entonces siéntate on the grass. en la grama. He turned a frantic, hungry mob into an organized banquet. Él tomó una multitud Caótica, en un banquete organizado. organizado. Like there has to be order. Tiene que haber orden. If we're going to distribute this, Si vamos a distribuir esto, we can't have all of you guys in our face. no podemos tener a todos ustedes en nuestra cara. So sit down in groups Entonces siéntese en grupos and we'll come to you. y vamos a venir a ustedes. The 12 disciples Los 12 discípulos were in charge of the distribution. estaban a cargo de la distribución And they're the ones that went to every group y ellos eran los que fueron a cada grupo to make sure that everybody's needs were met. para asegurarse que las necesidades de todos fueran suplidas. But everybody needed to be in peace, Pero todos tenían que estar en paz, in order. en orden. You cannot receive a miracle in a state of panic. No puedes recibir un milagro en un estado de pánico. And that's how we come to Jesus. Y así es como venimos a Jesús. Help, help. Ayúdanos, ayúdanos. I need you to do something. Necesito que hagas algo. No miracle ever happens in panic. Nunca pasa un milagro en el pánico. The disciples were in the boat. Los discípulos estaban en el barco. A storm, Una tormenta vino. panic. Pánico. We're going to die. Vamos a morir. We're not going to get out of this No nos one. vamos a sacar de esta. Jesus sleeping. Jesús durmiendo. He's in peace. Está en paz. Why did you wake me? ¿Por qué me levantaste? There's nothing going on. No hay nada pasando. Don't you realize we're going to die? ¿Que no miras que vamos a morir? Oh, ye of little faith. ¿O tú de poca fe? Why are you in such a state of panic? ¿Por qué estás en un estado de pánico? Relax. Relájate. Sit down. Siéntate. And then he went to calm the storm. Y después fue a calmar la tormenta. He didn't calm the storm first. Él no calmó la tormenta primero. He calmed the disciples Él first. calmó a los discípulos primero. And sometimes he needs to calm you down Y algunas veces Él te tiene que calmar a ti before you can see the miracle. antes que tú mires el milagro. Because you're in a state of panic, Porque tú estás en un estado de pánico, of worry. de preocupación. So he needs to tell you, sit on the grass, man. Entonces Él te tiene que decir, siéntate en la grama. Because he's a pastor. Porque Él es un pastor. And he takes you to green Y, pastures. y Él te lleva a pastos verdes. That's what Psalm says, right? Eso es lo que dicen los salmos. He's our pastor. Él es nuestro pastor. So he takes you to delicate pastures. Entonces Él te lleva A pastos delicados. pastos delicados. Sit down. Siéntate. Everything's okay. Todo está bien. But we always come to Jesus in a panic. Pero siempre venimos a Jesús en un pánico. So Jesus established kingdom order Entonces Jesús estableció orden de reino before he released kingdom abundance. antes de soltar la abundancia del reino. We must teach people to sit down Tenemos que enseñar a las personas a sentarse in the promises of God y las promesas de Dios so they are in a posture to receive what he is breaking. para que estén en una postura de recibir lo que Él está quebrantando. He wants to give you, Él te quiere dar, but you have to relax. pero tienes que relajarte.
And I'll just read this one, my last point. Y quick voy a one. leer esto de mi último punto. The Father is not a God of just enough. El Padre no es solo un Dios de solo es suficiente. He is a God of more than enough. Él es un Dios de más que suficiente. And like, we've been hearing this for years. Y hemos estado escuchando esto por años. Like, we always come to God. Siempre venimos a Dios. Oh, if you can just give me a tiny little house. Oh, si me puedes dar solo una casa I'll be pequeña, happy. voy a estar feliz. But God is a God of more than enough. Pero Dios es un Dios de más que suficiente. Ask Him what you want. Pídele lo que quieres. Like, you're not going to outdo God. No vas a sobrepasar a Dios. As long as I can have this beater car. Mientras yo tenga este carro que Esta falla, carcacha, dijo Selena. Ask Him for the BMW, man, if you want it. pregúntale a Dios por la BMW si la quieres. If you want a Kia, get the Kia, man. Si quieres una Kia, agarra una Kia. Get what you want. Agarra lo que quieres. God is a God of more than above. Dios es un Dios de más que suficiente. But all this fake humbleness, Pero toda esta humildad falsa, we have to stop. tenemos que parar. He's a God of more than enough. Él es un Dios de más que suficiente. And when you approach Him, Y cuando tú te acercas a Él, approach Him with that faith acércate con esa fe, that He has more than enough. que Él tiene más que suficiente. Because the disciples, we'll end it here. Porque los discípulos, y lo terminamos con esto, They began with 5 loaves and 2 fishes. ellos comenzaron con 5 panes y 2 peces. That's all they had. Solo tenían eso. And they collected 12 baskets. Y ellos colectaron 12 basquetas, canastas. Canastas. Exactly one for each disciple who had doubted Him. Exactamente, cada uno tenía. Exactamente una para cada discípulo que había dudado de Él. Because they told Him, Porque ellos le dijeron, we don't have enough. no tenemos Send suficiente. them away. Mándalos afuera. Let the villages handle them. Que los pueblos se lidian con ellos. Send them to the villages so they can buy food there. Llévalos a los pueblos para que ellos compren comida ahí. They had doubted Jesus. Ellos habían dudado en Cristo. But even though they had doubted, Pero aunque ellos dudaron, Jesus gave them more than enough. Jesús les dio más que suficiente. And each one of them, each of the disciples, Y cada uno de los discípulos, ended up with 1 basket each. cada uno recibió una canasta cada uno. The kingdom always leaves a surplus, El reino siempre deja más que suficiente. and the leftovers were a physical reminder, Y lo que falta fue un recordamiento. y lo que sobró fue un recordatorio físico to the disciples A los discípulos, that their source que su fuente followed them home, los siguió a ellos a casa. because they were able to take these baskets back home. Porque ellos pudieron tomar estas canastas en el barco. No, take them back home O los pudieron llevar a la casa. and supply all of their need of Y their family. suplir todas tus necesidades en sus vidas. It proves that when you serve the king's agenda, Prueba que cuando sirves la agenda del rey, He makes sure that your own basket is full by the end of the day. Él se asegura que tu canasta esté más que llena al final del día. Amen. Amén. We'll leave it there. Lo dejamos ahí. Let us pray. Oremos. Father, in the name of Jesus, thank you. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Because you are more than enough. Porque tú eres más que suficiente. You provide above and beyond. Tú pruebes de nosotros más que suficiente. You break our mindset. Tú quebrantas nuestras mentes. And you shift our paradigms Y tú cambias el paradigma so that we can always operate in the overflow. para que siempre operemos en el Sobreabundancia. sobreabundancia. So we thank you for all that you do. Entonces te damos gracias por todo lo que For haces, us and everybody in need. por todos y todos que están aquí. And we thank you because we are the distributors of your blessing. Y te damos gracias porque nosotros somos los que distribuimos tu bendición. So we just thank you for allowing us to serve Entonces te damos gracias por permitirnos servirte. to those that are in need, A todos los que están en necesidad, even when we're in need. aun cuando nosotros estamos en necesidad. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús, we pray. oramos. Amen. Amén. Amen. To the King. We'll see you next time.